Amigos, hoy iniciamos una nueva serie como tributo a los autobuses del pasado, a esas grandes máquinas que alguna vez dominaron las carreteras de México, que llevaron familias completas, sueños, despedidas y regresos, y que hoy sobreviven restauradas o esperando una merecida segunda oportunidad. Esta serie se llama Colosos del Pasado, y nace con una sola intención: preservar la memoria de aquellos autobuses que marcaron época, que fueron símbolo de modernidad, de orgullo industrial y de una forma de viajar que hoy ya no existe. En este primer episodio queremos dedicar el homenaje a un verdadero gigante, un autobús que, pese al paso del tiempo y al abandono, todavía impone respeto, un sultán imperial súper panorámico, una joya de la ingeniería mexicana que merece una mano que lo regrese a sus antiguas glorias y lo rescate del olvido. Aquí no solo hablaremos de fierros, motores o carrocerías, hablaremos de historia, de caminos recorridos y de todo lo que estos colosos representan para la memoria colectiva de México. Si te apasiona la nostalgia, los vehículos clásicos y las historias que viven sobre ruedas, suscríbete a Nostalgia a México y acompáñanos en este recorrido por el pasado, donde cada autobús tiene algo que contar. Porque mientras alguien los recuerde, estos colosos nunca desaparecerán. El protagonista de este homenaje es un sultán imperial súper panorámico, modelo 1968, una de las piezas más representativas de la industria carrocera mexicana de mediados del siglo XX. Este autobús fue fabricado por Tráileres del Monterrey, una empresa que durante décadas marcó el estándar de calidad, robustez y elegancia en el transporte foráneo del país. Su denominación TM-16SP no es casual. El número 40 hace referencia a su capacidad de pasajeros, 16 identifica el modelo dentro del catálogo del fabricante y SP, súper panorámico, señala una de sus mayores virtudes, una amplia superficie acristalada que ofrecía a los viajeros una experiencia visual privilegiada, algo poco común para su época. En los años 60, este tipo de autobuses representaban el máximo nivel de modernidad. Eran unidades pensadas para recorridos largos, diseñadas no solo para transportar personas, sino para hacerlo con presencia, comodidad y una sensación de grandeza que comenzaba desde el primer vistazo. Su silueta alta, sus líneas rectas y su frente imponente transmitían solidez y confianza. Aunque el paso del tiempo ha dejado huella, esta unidad conserva elementos clave que hablan de su calidad original. La estructura general se mantiene firme. La carrocería muestra un diseño equilibrado y a simple vista es evidente que fue construida para durar. No era un autobús desechable, era una máquina pensada para recorrer miles, quizá millones, de kilómetros. Todo indica que este sultán imperial prestó servicio en rutas de turismo y transporte especial, formando parte de una época en la que viajar en Seponfield autobús era una experiencia completa, casi ceremonial. Hoy, más de medio siglo después, sigue en pie como testimonio de una etapa dorada del transporte mexicano. A simple vista, el paso de los años es evidente. El Sultán Imperial 1968 no se encuentra en un museo ni bajo una lona protectora, sino expuesto al clima, al polvo y al silencio. Sin embargo, lo verdaderamente sorprendente es que, pese al abandono prolongado, la unidad conserva una integridad estructural que hoy resulta casi impensable. Sus ventanales siguen completos, las líneas de la carrocería permanecen rectas y el esqueleto metálico no muestra deformaciones graves. No hay señales de colapsos, cortes improvisados, ni mutilaciones comunes en unidades que han pasado por procesos de desmantelamiento. Este autobús fue detenido en el tiempo, no destruido. Incluso en su condición actual, todavía se percibe la dignidad con la que fue construido. El compartimento del motor conserva sus elementos principales y, aunque requiere una revisión profunda, todo indica que no fue saqueado ni desarmado de manera agresiva. Esto habla no solo de la calidad original de la máquina, sino también del respeto que quienes lo tuvieron después supieron conservar. El interior, aunque cubierto por polvo y desgaste, sigue contando su historia. El puesto del conductor, el tablero, los marcos, los asientos y las divisiones internas aún están ahí, esperando. No se trata de reconstruir desde cero, sino de rescatar, de devolverle la vida a algo que nunca se rindió por completo. A diferencia de otros proyectos donde solo quedan restos, este sultán imperial sigue siendo un candidato real para una restauración integral.
No sería un milagro, sería justicia histórica, porque hay máquinas que no merecen terminar como chatarra, sino como testigos vivos de una época en la que México construía grande, fuerte y con identidad propia. Aunque no existe un registro oficial completo de cada ruta que cubrió, todo apunta a que este sultán imperial 1968 prestó servicio en el transporte turístico y posiblemente foráneo, asociado a transportes del Pacífico. En esa época, este tipo de unidades eran sinónimo de prestigio, viajes largos y comodidad superior. Estos autobuses no estaban pensados para trayectos cortos. Su diseño panorámico, su amplitud interior y su presencia imponente los convertían en protagonistas de carreteras largas, cruzando estados, conectando ciudades y llevando consigo a miles de pasajeros que vivieron sus viajes como verdaderas experiencias. Durante décadas, este sultán recorrió caminos hoy irreconocibles, cuando las carreteras eran más estrechas, los viajes más lentos, y el autobús no solo transportaba personas, sino historias, despedidas, reencuentros y sueños. Cada kilómetro recorrido quedó marcado en su estructura, aunque hoy ya no se escuche el motor. Con el paso del tiempo y la llegada de modelos más modernos, estas unidades fueron desplazadas. Algunas terminaron desmanteladas, otras exportadas, y unas pocas, como esta, lograron sobrevivir. No por casualidad, sino porque alguien decidió detener su final. Este autobús no es solo metal y tornillos. Es un fragmento rodante de la historia del transporte en México, un testigo silencioso de una época donde viajar era parte del recuerdo y no solo un trámite. Este sultán imperial no llegó hasta nuestros días por azar. Hace más de 2 décadas, cuando ya estaba destinado a desaparecer en una recicladora, alguien decidió verlo distinto. No como chatarra, sino como historia. Fue rescatado a tiempo, cuando muchas de sus piezas hermanas ya habían sido destruidas, y desde entonces permanece como un recuerdo tangible de otra era del transporte mexicano. A lo largo de los años, varias personas se han acercado con la intención de comprarlo, restaurarlo o incluso moverlo del lugar, pero sus actuales custodios tomaron una decisión clara: conservarlo, no por negocio, sino por memoria, porque hay objetos que valen más por lo que representan que por lo que cuestan. Y es aquí donde entramos todos nosotros. Si crees que estos colosos del pasado merecen ser contados, protegidos y recordados, suscríbete a Nostalgia a México. Cada suscripción ayuda a que estas historias no se pierdan y a que más personas descubran el valor de nuestro patrimonio rodante. Porque mientras alguien recuerde estos autobuses, mientras alguien los cuente, nunca estarán realmente abandonados. A simple vista, este sultán imperial superpanorámico 1968 deja claro algo importante: no está vencido. A pesar de los años detenido, la unidad conserva elementos clave que hoy serían imposibles de recuperar en muchos rescates. La estructura general se mantiene firme, la carrocería no muestra deformaciones críticas y las ventanas originales siguen completas, algo poco común en autobuses de esta época. El interior es, quizá, su mayor tesoro. El puesto del conductor permanece íntegro. Volante, tablero y controles conservan su configuración original. Los asientos del salón, las mamparas, el techo y el piso siguen presentes, lo que permitiría una restauración fiel, respetando el diseño y el espíritu con el que salió de fábrica hace más de medio siglo. Incluso el compartimento mecánico guarda esperanza. El radiador sigue en su lugar y el motor permanece montado, lo que indica que no fue desmantelado como tantos otros. Todo apunta a que, con una inspección profunda y trabajo especializado, este coloso podría volver a rodar o al menos lucir como lo que siempre fue, un símbolo del transporte de lujo de su tiempo. Este autobús no pide ser olvidado, pide tiempo, respeto y memoria. Y eso es justamente lo que representa esta serie. Más allá del metal, los asientos y el motor, este Sultán Imperial 1968 es un contenedor de recuerdos. Autobuses como este no solo trasladaron pasajeros, movieron historias, despedidas, ilusiones y regresos. Durante décadas, estas unidades fueron sinónimo de viajes largos, de noches en carretera, de ventanas empañadas y del sonido constante del motor marcando el paso del tiempo. Para muchas personas, subir a un Sultán Imperial significó su primer viaje fuera de casa, la ruta hacia un nuevo trabajo, una visita familiar esperada o incluso el inicio de una vida distinta. Eran autobuses que imponían respeto por su tamaño,
pero también transmitían confianza. Su presencia en terminales y carreteras representaba progreso, modernidad y orgullo nacional. Hoy, al verlo detenido, no se observa abandono, sino pausa. Una pausa cargada de memoria. Cada remache, cada asiento y cada panel guarda el eco de miles de voces que alguna vez viajaron ahí dentro. Preservar una unidad como esta no es solo rescatar un vehículo antiguo, es conservar una parte viva de la historia cotidiana de México, porque hay historias que no están en los libros, y muchas de ellas viajaron en autobús, un autobús como este. Sultán Imperial Super Panorámico 1968 no debería desaparecer en el silencio del abandono ni perderse entre el óxido y el olvido. Estas máquinas fueron parte esencial del desarrollo del país, testigos silenciosos de una época en la que viajar por carretera era una experiencia completa, casi ceremonial. Preservarlos es una forma de honrar no solo a la ingeniería que los hizo posibles, sino también a las personas que los operaron, los mantuvieron y viajaron en ellos. La restauración de unidades históricas no es un capricho ni una simple nostalgia visual. Es un acto de memoria. Significa conservar la identidad de un México que se movía sobre ruedas nacionales donde la industria, el trabajo y el orgullo se reflejaban en cada kilómetro recorrido. Mantener viva una pieza como esta permite que nuevas generaciones entiendan cómo era viajar antes, cómo se sentía el camino y por qué estos autobuses marcaron una época irrepetible. Mientras existan personas dispuestas a mirar estas unidades con respeto y admiración, la historia no estará perdida. Porque preservar no es quedarse en el pasado, es asegurarse de que el pasado siga teniendo voz en el presente. Cada vez que uno se detiene frente a un autobús como este, no solo observa metal, vidrio y tornillos. Observa tiempo detenido. Este sultán imperial guarda en silencio los ecos de carreteras interminables, de amaneceres vistos desde la cabina, de noches largas atravesando montañas y llanuras, mientras los pasajeros dormían confiando su viaje a manos expertas. Aquí viajaron historias que nunca quedaron registradas, despedidas, reencuentros, sueños que comenzaban o que terminaban en un andén. Aunque hoy permanezca inmóvil, este autobús sigue hablando. Habla del esfuerzo de los choferes que conocían cada curva, de los mecánicos que lo mantenían vivo, de las familias que lo eligieron para llegar a su destino. Habla de una época donde el trayecto importaba tanto como la llegada, donde viajar era parte del recuerdo y no solo un traslado más. Este coloso ya no rueda, pero su presencia sigue imponiendo respeto, porque mientras alguien se detenga a observarlo, a recordarlo y a contar su historia, seguirá recorriendo los caminos de la memoria colectiva, y es ahí, en ese recuerdo compartido, donde verdaderamente nunca se detiene. Hay autobuses que se pierden en el olvido, y hay otros que se quedan para recordarnos quiénes fuimos. Este sultán imperial superpanorámico de 1968 no es solo una máquina detenida en el tiempo, es un testigo silencioso de una época donde viajar significaba mirar por la ventana, esperar el amanecer y confiar el camino a manos expertas. Aquí no hay abandono, hay historia esperando ser escuchada. Preservar unidades como esta no es un acto de nostalgia vacía, es un acto de memoria. Es entender que el pasado también merece respeto, que estas máquinas construyeron el México que hoy conocemos, un país que se unió a través de carreteras, motores y kilómetros recorridos. Mientras alguien recuerde su historia, este coloso seguirá vivo. Si este recorrido te hizo sentir algo, si despertó recuerdos o simplemente te hizo mirar distinto a los autobuses del pasado, suscríbete a Nostalgia a México. Aquí seguimos rescatando historias, máquinas y momentos que marcaron generaciones. Gracias por acompañarnos en este homenaje. Nos vemos muy pronto en el próximo viaje al pasado.